Buenas noches. Ya, ya. Buenas noches, Luis. Buenas noches, compañero. Demasiado rápido. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se están conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase. Bien, en la presente clase nosotros vamos a hablar acerca de la importancia que tienen la clasificación de los costos y los gastos, ¿sí? Algo importante que nosotros debemos también analizar es sobre los conceptos financieros básicos que ya analizamos la anterior clase, es gastos, inversión, costos, cuál es la significación de cada uno de ellos, en qué están enfocados, de qué manera nos ayudan para poder alcanzar objetivos, para poder desarrollar un negocio. Quizá ustedes en algún momento se hagan la pregunta y digan, pero ¿y para qué tanto concepto si solo voy a crear un emprendimiento? Cuando yo hablo de crear un negocio,
siempre voy a hablar de lo teórico también, porque un correcto emprendimiento está basado en la investigación y en la creación de un proyecto de estudio. Es decir, tal y cual nosotros hacemos una tesis, tal y cual hacemos proyectos, sean grandes o sean pequeños, de la misma manera se realiza un proyecto basado en el análisis del entorno, en el análisis también teórico que tiene el ámbito comercial. Y por ello yo debo llevar un registro, debo llevar una planificación, una organización en la cual voy a tener contacto con todas estas terminologías. ¿Y qué va a pasar si en algún momento yo en algún cuaderno que estoy llevando mis anotaciones pongo como gasto, algo que quizá era como costo o algo que quizá era como inversión? Sí, por eso es que yo debo tener correctamente adecuados, correctamente analizadas estas conceptualizaciones que son de suma importancia para el desarrollo de un emprendimiento. Por otro lado, también nosotros hablamos sobre un proyecto de inversión. Este proyecto de inversión es creado con un negocio, con la finalidad de que personas externas se vean interesadas en mi modelo de negocio y decidan quizá invertir dinero o decidan ser socios o diferentes fundamentos que existe aquí como relación comercial entre varias personas. Pero para que una persona se sienta atraída por el modelo de negocio, yo debo ser ordenado. Debo tener las cosas en regla, debo mantener el registro adecuado de todos y cada uno de los elementos que conforman el negocio. Ingreso de dinero, egresos, qué tipo de egresos hay, cuánto dinero produce, qué tipo de beneficios cumple el emprendimiento, a qué ciudadanía está enfocado, si es que aporta al desarrollo sostenible de la sociedad. Todo eso es lo que yo debo tener correctamente estructurado. Crear un negocio, y quizá por eso es que nosotros vemos en la actualidad muchos modelos de negocio, muchos negocios que fracasan, porque un negocio no tiene que estar solamente enfocado a crear, porque quiero dinero, necesito dinero, voy a ponerme a vender, un ejemplo, no sé, empanadas, me voy a poner a vender empanadas, ya, al apuro hago esto o hago este otro y ya. Sí, quizá mi lógica, mi entendimiento fuera algo mucho más grande, algo mucho más productivo y dijera, puedo vender empanadas, quizá las hago muy ricas, podría tener una buena clientela, pero ¿cómo no quedarme en lo mínimo? ¿Cómo no quedarme solamente en lo conformista? En, bueno, vendí cinco o seis, ya, ya hice mi día y ya. No, ¿cómo puedo hacer de esto pequeño algo grande? Lógicamente, todos empezamos desde lo pequeño, todos empezamos desde las pequeñas cosas que caracterizan a una sociedad. Sí, desde estas pequeñitas formas de economía que nos hacen llegar a algo grande. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas de las personas se quedan en este círculo pequeño y no deciden trascender, cosa que en esta trascendencia podrían llegar a alcanzar algo sumamente grande, pero quizá por el miedo, por la falta de recursos también no se lo puede realizar. Pero si es que yo tengo esta ideología, quizá puedo ir buscando la forma, buscando pequeños insumos, pequeñas cositas que me ayuden cada vez más a llegar a cumplir un objetivo importante, un objetivo relevante, un objetivo que me ayude a hacer algo diferente. Recordemos que el emprendimiento se caracteriza principalmente por la innovación, la creatividad, por la prosperidad, por cambiar el entorno, porque si es que ya en mi entorno hay algo que ya existe, que ya se satisface alguna necesidad, está bien, pero yo puedo mejorar eso. Siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo en lo cual yo puedo aportar de una forma más relevante, de una forma más grande, de una forma mucho más específica, adaptado al sustento social, ¿sí? Entonces, en este caso, yo tomo como referencia, ya entendí las terminologías básicas. Ahora, también es importante el que yo analice qué significa costo y qué significa gasto, ¿sí? Los costos y los gastos son también fundamentos importantes del emprendimiento porque me van a llevar a tener una economía sustentable del negocio. Porque ¿qué sucede? Si yo gasto más de lo que gano, también voy a tener problemas.
de ingresos, no voy a estar viendo ganancias, pero por otro lado, quizá estos gastos son necesarios. ¿Cuándo debo hablar de costos? ¿Cuándo debo hablar de gastos? ¿Cuándo debo hablar de estas terminologías? ¿Cuándo debo mantenerme al margen de estas terminologías? ¿Sí? Para ello y para ya ir iniciando, por favor, quiero que veamos el siguiente video. Nos habla sobre la importancia que tiene un emprendimiento en nuestra cotidianeidad. Veamos, por favor. Hola, bienvenido a la sección de emprendimiento de Recrea Digital. ¿Alguna vez has tenido una idea maravillosa pero no sabes cómo llevarla a cabo? En esta sección, todos esos proyectos que están en tu mente se podrán hacer realidad. ¡Vamos! Acompáñame a transformar tu imaginación en una realidad. El crecimiento acelerado de la sociedad, así como la ciencia y la tecnología, demandan la necesidad de formar individuos con un pensamiento proactivo, creativo e innovador que contribuya a la transformación de su comunidad y su país, a través del desarrollo de proyectos emprendedores que aporten y así la desigualdad social disminuya. ¿Qué es el emprendimiento? Es la competencia del individuo que involucra actitudes, habilidades y conocimientos que le permiten transformar las ideas en acción. Es la adquisición de conocimientos que conjuntamente posibilitan la creación de iniciativas, puesta en marcha y desarrollo de un proyecto o el logro de una meta personal y/o social. Existen distintas formas de emprender. 1. Crear un negocio. Por ejemplo, crear una empresa de turismo, vender algún servicio o fabricar algún producto. 2. Hacer una innovación social. Es decir, crear una solución novedosa y sustentable ante un problema o necesidad en la comunidad. 3. Dentro de una empresa, emprendimiento corporativo o intraemprendimiento implica desarrollar innovaciones al interior de una organización en sus productos, procesos o servicios. 4. Realizar emprendimiento con la propia vida. Significa considerar intereses, deseos y metas y crear un proyecto que permita alcanzarlas. Crear estrategias de construcción de futuro. Actualmente, hablar sobre emprendimiento incluye la promoción de principios y valores que generen beneficios y estrategias para afrontar diversas dificultades sociales que aquejan al progreso laboral y personal, por lo que se apuesta a la formación integral de individuos capaces de plantear soluciones innovadoras y creativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida en su comunidad. El docente como agente facilitador tiene la tarea de potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un agente clave para el desarrollo de esta actitud, que en el fondo es una actitud de vida. Al implementar el taller de emprendimiento, se desarrollan competencias específicas que favorecerán a los estudiantes para tener éxito, no solo laboral, sino también en lo personal, a través de estrategias educativas que les permitan identificar la aplicación de sus conocimientos y solucionar problemas de la vida diaria. ¿Estás listo para empezar esta travesía y alcanzar tus sueños? No te pierdas los siguientes videos de emprendimiento de Recrea Digital. Bien, entonces de cierta manera nosotros tenemos ya identificado la importancia que tiene el negocio, no solamente en el desarrollo personal, sino también en la sociedad, en la cotidianeidad, porque para eso es que se crea el emprendimiento o la asignatura de emprendimiento, para ayudarnos a comprender que como ciudadanos, de una u otra manera, debemos ayudar al aporte de desarrollo del entorno, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos analizada ya y bien concreta esta idea, tenemos que identificar qué tipo de costos y qué tipo de gastos pueden presentarse en un modelo de negocio. Por ejemplo, nos dice,
como saber previo. Para hacer la camisa que llevas, ¿qué gastos crees que se tuvieron que hacer al fabricarla? Lo que a mí se me viene a la mente, quizá el comprar la tela, el comprar los botones, los hilos, la mano de obra para coserla. Para mí son los pensamientos principales que se me vienen a la mente cuando se me pregunta eso, pero vamos a ir viendo qué tipo de cosas existen y qué lugar ocupan cada cosita pequeña del emprendimiento dentro de los gastos. Para lograr la eficiencia de una empresa en lo que se refiere a producir un bien o prestar un servicio, se debe determinar cuánto cuesta obtener ese producto o generar ese servicio. De esta manera, se podrá ejecutar una planeación y tomar decisiones. La toma de decisiones es básica y fundamental para yo poder tener un desarrollo del negocio. La toma de decisiones está principalmente enfocada en pro del contenido, en pro de la economía, en pro del funcionamiento del mercado. ¿Por qué nos dice que nosotros siempre debemos determinar cuánto cuesta? Porque tengo que ver si me avanza o no me avanza, porque en un inicio todo va a ir de mi bolsillo, todo va a ir quizá de un préstamo que yo me quiera hacer o no lo sé, pero todo va a ir directamente de mi parte. Después, con el tiempo, empezaré a ver ganancias y ahí empezaré a recuperar quizá ya poco a poco lo que yo invertí. Pero en un inicio todo el dinero viene desde mis manos, entonces tengo que ver cuánto me va a costar, qué tipo de cosas necesito para poder obtener el producto final. Algo importante que nosotros también debemos tomar en cuenta es que este producto final tiene que ser un producto de buena calidad, porque si yo voy a hacer algo mal hecho, preferible no hago nada. Si solamente quiero tener ganancias, pero a base de que la gente critique mi producto, a base de que alguien que me compró nunca más regrese o peor, vengan a reclamarme, hagan quedar mal mi emprendimiento, es una pérdida de tiempo. Un emprendedor es alguien que se tome el tiempo de hacer las cosas bien, estas cosas que le ayudan a alcanzar más fácil sus objetivos. Por ejemplo, para que un desembolso sea considerado costo, se debe observar los siguientes elementos. Principalmente vamos a identificar los materiales directos. Los materiales directos son la materia prima y los insumos. Vamos a ver. La materia prima es el material más representativo que conforma el producto. En este caso, si hablamos de ropa, puede ser la tela, ¿ya? Mientras los insumos son los elementos más pequeños. Por ejemplo, en una camisa la materia prima es la tela y los insumos son el hilo y los botones. Así existen diferentes materias primas de acuerdo a los modelos de negocio. Si cada modelo de negocio tiene su materia prima principal, lógicamente hablando desde el funcionamiento de un emprendimiento que ofrezca un producto. Porque si yo tengo un emprendimiento que se basa únicamente en el ofrecimiento de un servicio, ya las necesidades son otras, ya los gastos se especifican en otras cosas. Generalmente pueden irse al área del conocimiento, a la preparación. Esos principalmente serían los gastos que se podrían realizar dentro de un ofrecimiento de servicios. Por otro lado, también tenemos lo que es la mano de obra directa. Aquí son los desembolsos por la mano de obra que transforma la materia prima o que realice el servicio que ofrece la empresa. Es decir, si yo ya tengo la tela y tengo los hilos, los botones, ahora ¿qué tengo que hacer? Necesito a alguien que me ayude creando la prenda final. Necesito a alguien que conozca. También aquí se debe invertir en algo bueno, no en quizá en alguna persona que no hace un buen trabajo. Si es que yo quiero que a mí alguien me contrate para poder producir, qué sé yo, camisas, tengo que demostrar que hago bien las cosas, porque las cosas mal hechas no me van a dar buenos resultados. Por otro lado, también tenemos, por ejemplo, los costos indirectos de fabricación. Son los desembolsos que no tienen relación directa con el producto o el servicio prestado. Estos se pueden dividir en pegantes, en mano de obra como supervisores, en costos generales de fabricación como servicios públicos, papelería. Es decir, que como tal no son tan importantes, tienen su grado de importancia, pero que no son tan relevantes al momento de fabricar un producto. ¿Ya? Y nosotros desde esta perspectiva
vamos tomando en cuenta poco a poco qué es lo que yo necesito, qué es lo que mi emprendimiento puede alcanzar, si le va o no le va a avanzar, si mejor me espero más tiempo hasta poder quizá recolectar un poco más de dinero para ofrecer un producto de mejor calidad, o si quizá me aventuro al mercado a ofrecer algo que no puede tener tanta aceptación. Todo esto depende para la toma de decisiones. Cuando yo ya tengo todas estas estructuras correctamente identificadas, ahora sí procedo a tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Creo o no lo creo? O mejor me enfoco en otro modelo de negocio. O quizá eh, este dinero lo invierto en aprender un poco más, en entender un poco mejor. Quizá yo tengo conocimientos, no sé, se me ocurre, tengo conocimientos básicos sobre costura. Ya no tengo tan a fondo, pero tengo conocimientos básicos. Si me pongo a pensar y digo, a ver, yo voy a tener que gastar en materia prima, en insumos, en mano de obra, que me representa una fuerte cantidad de dinero. Pero si quizá yo me puedo ahorrar la mano de obra, ya de una manera correcta, no solamente por ahorrarme dinero, ofrecer un mal producto. Si es que yo tengo breves conocimientos, puedo quizá invertir una cantidad de dinero no tan representativa como pagar constantemente una mano de obra, pero es una cantidad de dinero en la cual me puedan a mí enseñar a mejorar estas estrategias que yo ya conozco y poder yo mismo hacer ese trabajo para que no represente un gasto excesivo dentro de la empresa, puede llegar también a suceder. Aquí tenemos que el costo principalmente es un desembolso destinado a la elaboración de un producto o a la prestación de un servicio. Y el gasto es un desembolso necesario para el funcionamiento de la empresa relacionados con sus departamentos administrativos y comerciales, ¿ya? Entonces, tenemos clara la idea. Un costo principalmente es lo que yo gasto para, de cierta manera, obtener el producto finalizado. Y por otro lado, el gasto es un desembolso necesario para lo relacionado con departamentos, es decir, mano de obra, administrativo. Generalmente se llega a decir que el gasto es el dinero que no se recupera y el costo es un dinero que yo estoy prácticamente poniendo, pero que puedo llegar a recuperar. Ya es más o menos la ideología que se tiene de estos dos términos. Aquí tenemos también lo que nos habla sobre la clasificación de los costos. Tenemos los costos fijos, variables y semifijos. Según su comportamiento, los costos se clasifican en los costos fijos que nos hablan que son relacionados con la producción que se va a tener que asumir o cancelar, independientemente del nivel de producción. Es decir, así sea que se produzcan 1000 unidades o ninguna, su pago se tendrá que realizar. Es el caso del pago de arrendamiento de maquinaria, mano de obra, mantenimiento. Es decir, así sea que yo produzca una sola camisa, voy a tener que pagar el arrendamiento de la máquina. Sí, estos son costos fijos. Costos que sea lo que sea que suceda en el negocio, si sea que mi negocio se cierre por una semana, yo voy a tener que pagar porque es el compromiso que estoy yo prácticamente obteniendo con la ciudadanía. También por otro lado tenemos lo que son los costos variables. Estos son aquellos relacionados con la producción que son directamente proporcionales a la producción. Así, a mayor producción, mayor costo y viceversa. Por ejemplo, las materias primas son un costo variable, porque si queremos producir más, se necesitará comprar más de ella. Es decir, todo depende del modelo de negocio que yo esté creando y del sustento que mi negocio esté teniendo. Si yo veo que mi negocio le está yendo bien, que estoy teniendo buenos ingresos, que la gente se está quedando quizá con la necesidad de comprar más producto, entonces veo yo aquí la necesidad de invertir más para que para poder crear más productos, es decir, es un costo variable. ¿Y qué sucede si de pronto existen temporadas bajas donde la ciudadanía ha decidido no comprar mi producto, entonces decido no invertirle tanto en crear este producto? Lo mismo sucede, por ejemplo, aquí con los negocios de comida. Ya existen muchos negocios de comida que están, por ejemplo, en nuestra ciudad de Riobamba, alrededor de la Politécnica. Estos negocios se sustentan bastante bien de los estudiantes. Pero ¿qué sucede cuando los estudiantes están de vacaciones? Muchos de estos negocios menoran bastante
la producción de los alimentos porque ya no es la venta de la misma manera que cuando estaban los estudiantes. Si, por ejemplo, un restaurante, no lo sé, en días de clases producía 2 ollas de comida, pues en días comunes y corrientes de vacaciones para ellos, solamente producirá media o una olla. ¿Por qué? Porque no le conviene quedarse con comida, porque ya representa una pérdida. ¿Por qué nosotros debemos analizar correctamente cuáles son los costos variables? Porque debemos incurrir en lo posible limitar las pérdidas. Yo no puedo arriesgarme a tener pérdidas, a quedarme con comida si es que yo me dedico a eso, a que las prendas no se vendan, a que me toque rematar las prendas porque prácticamente ya no se vendieron, porque yo sabía que podía suceder eso y aún así decidí hacer bastante. Entonces, prácticamente dentro de estos costos variables yo tengo que identificar qué debo hacer, en qué temporadas lo puedo hacer, con qué tipo de ciudadanía lo puedo hacer en cuanto a aumentar la producción o menorar la producción del negocio que sea, del área que sea. También tenemos lo que son los costos semifijos. Estos son los que se caracterizan por ser fijos para un determinado volumen de negocio, pero varían a medida que se pasa de un rango a otro. Por ejemplo, al producir de 1 a 1000 unidades se tiene un costo, pero al elevar en más de 1000 la producción, el costo cambia y se mantiene hasta llegar a otra cantidad. Es decir, en específico, los costos semifijos se caracterizan por mantenerse en un rango de tiempo. Si producir 100 pantalones me cuestan $100, un ejemplo, entonces esos son mis costos semifijos. Si yo quiero producir 200 pantalones, ya empiezo en otro rango que me cuesta un poco más. Es decir, se manejan de 1 a 100, no me va a variar nada. Pero si yo ya quiero hacer más de 100, y ahí sí empieza a variar el precio. Ya son costos semifijos. Y estos costos semifijos generalmente se mantienen en un rango de tiempo bastante estable de acuerdo a la evolución que va teniendo el emprendimiento. Porque recordemos que el emprendimiento de la noche a la mañana no va a tener éxito, no va a conocerse. Si es que nosotros nos creamos un negocio con la consigna de que yo enseguidita voy a tener ya una marca establecida, voy a alcanzar las grandes ligas, debemos ir un poquito menorando estos fundamentos porque quizá me voy a estrellar contra una pared. Sí, un emprendedor sabe que iniciar un negocio es muy complicado, es muy difícil, requiere de muchísima paciencia y requiere de muchísima dedicación. Por eso es que en muchas de las ocasiones, la mayoría de negocios o la mayoría de personas que han iniciado en estos negocios deciden quedarse en el camino, abandonan la meta porque prácticamente piensan que no va a tener éxito, cuando en algún momento quizá el negocio pudo haber sido una buena idea. Fue una buena idea, pero la paciencia no le dio a la persona porque quiso tener resultados inmediatos. Muchas de las ocasiones las personas conocedoras del mercado, las personas conocedoras del ámbito económico dicen que un individuo al momento de crear un negocio debe tener la consigna de que, dependiendo del modelo de negocio, quizá los primeros meses, el primer año también puede ser, se saldrá con pérdidas o se saldrá a tablas. Pero es que esto es algo lógico de un emprendimiento. Si un emprendimiento empieza de esta manera, no es que no va a tener éxito, va a llegar el momento en el que va a alcanzar su éxito, pero es parte del camino, es parte de lo que yo tengo que alcanzar, es parte de los fundamentos con los cuales yo me voy a encontrar en el desarrollo de mi emprendimiento, ¿sí? De igual manera, tenemos que un ejemplo dentro de este costo semifijo sería la mano de obra contratada para una producción más grande de lo habitual, en el que no son suficientes los empleados que posee la empresa. ¿Por qué son costos semifijos estos también? Porque quizá, un ejemplo, ya a inicio de año existe una producción bastante fuerte de uniformes, ya. Quizá la gente, lo mismo sucede en las librerías, para poder en todo el año sustentar
sus negocios necesitan alrededor de un ejemplo, 10 personas. Pero por inicio de año la gente aumenta mucho más la demanda de todos estos productos y por ende los dueños de los emprendimientos tienen que aumentar la mano de obra, aumentar los empleados para poder solventar la demanda que está teniendo la sociedad. Entonces, esta demanda, ¿cómo se satisface? Pues directamente con un costo semifijo. No es un costo que va a perdurar en el tiempo, no es un costo que necesariamente se tiene que cumplir, pero es un costo que sí durante un rango de tiempo tiene que estar quizá el primer mes, los 2 primeros meses de clase. Después de eso, nuevamente el agua vuelve a su cauce y los costos nuevamente se quedan en donde iniciaron. También tenemos lo que son la clasificación de gastos. Tenemos los gastos administrativos y los gastos de venta. Los gastos administrativos son aquellos que se atribuyen al área administrativa de un emprendimiento. Por ejemplo, el arriendo de oficinas, el sueldo de un asistente, gerencia de los servicios básicos, etc. Por otro lado, tenemos también los gastos de venta. Son gastos necesarios para un cliente o usuario. Y todo esto para que principalmente el producto llegue a las manos del cliente. Por ejemplo, los sueldos de los vendedores, la publicidad, las comisiones de venta, etcétera. Son gastos que se tienen que sí o sí realizar si es que yo quiero que el producto tenga un alcance, si yo quiero que el producto llegue a manos correctas, a manos del potencial usuario. Los gastos administrativos y la mayoría de gastos de venta deben ser realizados independientemente si se vende un producto o un servicio, ¿sí? Esto es importante. Nosotros debemos saber que los costos es todo lo que yo pongo como dinero, el desembolso que hago, principalmente para producir el producto, ¿ya? Costo, simplemente producir el producto. De ahí decido si puede ser un costo fijo, un costo variable o un costo semifijo. Pero lo que yo invierta, lo que yo ponga de dinero para crear el producto es un costo. Lo demás ya se considera un gasto. El arriendo, el pago de sueldos, el pago a la publicidad, el pago también de limpieza, el pago a estos pagos como bonificaciones que se les da también a los empleados cuando hacen buenas ventas, son gastos necesarios que se tienen que realizar para que el producto que estoy haciendo con el costo llegue a manos correctas del usuario o el servicio a su vez. Por ejemplo, aquí como gran referente de un gasto son los arriendos que se tendrá que ser cancelado, así no haya ni una sola venta. Los sueldos. Yo los sueldos tengo que pagar así no haya tampoco ventas. ¿Por qué? Porque yo emití un contrato, lógicamente en la mayoría de negocios que sí se lo hace con legalidad, pero yo emití un contrato con la persona y le prometí pagar. Yo no le dije si no vende nada, no gana nada. No, se crea un contrato. ¿Cuáles son los consejos para reducir los gastos? Podemos aprovechar al máximo las habilidades. Lo que yo les mencionaba al inicio. Si puedo hacerlo yo, me ahorro el pago de contratar a otra persona. Sí, si es que yo puedo realizarlo. No vamos a incurrir también quizá en algún momento en la coñería, porque quizá esto me cause un punto negativo para mi emprendimiento. Que yo me quiera hacer el sábelo todo y quizá termine haciendo las cosas mal. Pero si yo conozco de algo, si yo domino algún área, algún tema, entonces directamente puedo ser parte de la producción del negocio y ahorrarme este gasto. También hablamos sobre la negociación con los proveedores. Yo creo que este punto es más que sobreentendido porque estamos en una sociedad, nuestra cultura ecuatoriana se caracteriza por el regateo, porque a todo lo que me dicen un precio le busco que me menoren este precio, ¿ya? Entonces, principalmente esto se busca también como una reducción de gastos con los principales proveedores. Principalmente si se necesita contratar un servicio o comprar materia prima, asegurémonos de conocer las tarifas vigentes y que no dudemos en negociar. Sí puede llegar en algún momento que las personas proveedoras me exageren el precio, pero como yo conozco el precio del mercado, entonces llego a un consenso, ¿sí? Llegamos a menorar el impacto que puede tener en mi negocio. También podemos usar la tecnología a nuestro favor, ya que las redes sociales nos ayudarán a promover el emprendimiento y encontrar muchos sitios gratuitos para promover la marca, para promover el negocio. Recordemos que en nuestra era tecnologizada
está muy de moda contratar personas que tienen seguidores para promover emprendimientos. Pero sí, quizá yo también puedo reducir estos gastos en páginas gratuitas para promover, para promocionar. No dudemos en hacerlo. También encontrar la felicidad en el trabajo. La motivación es importante para conseguir buenos resultados. Hacer las cosas bien desde el inicio disminuye los gastos. Lo que yo les decía, si yo desde un inicio decido hacer las cosas mal, ofrecer un mal producto, tengan por seguro que después de esto me va a salir mucho más caro. Siempre se dice, lo barato termina saliendo caro. Por quererme ahorrar algo de dinero en un inicio, después me tocó pagar el doble. Entonces, si yo puedo desde un inicio hacer las cosas sumamente bien para incurrir en cosas positivas para mi negocio, pues entonces hagamos. Y por último, cuestionarnos con frecuencia. Muchas de las veces los impulsos nos llevan a realizar gastos que podrían evitarse. Antes de gastar, preguntémonos si es que es realmente necesario o no hacer este tipo de gasto. Sí, esto es fundamental. ¿Qué tan importante es para el negocio hacer este gasto? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Siempre cuestionarnos, no tomar decisiones a la ligera. Cuando hablamos de negocios, las decisiones de la ligera están totalmente prohibidas porque estoy hablando de un ámbito económico, estoy hablando de mi negocio, estoy hablando de mi dinero, de mi futuro, de una futura marca. Entonces, todas las decisiones que yo quiera tomar, tengo que cuestionármelas sí o sí para obtener buenos resultados. ¿Sí? Entonces, de cierta manera, ya hemos entendido a qué se refieren los costos y a qué se refieren los gastos. Costos, todo lo que yo pongo de dinero para producir el producto. Y los gastos directamente lo que sale sí o sí para que el producto llegue a manos de la principal clientela. Para ir terminando con nuestra clase, vamos a ver un pequeño videito motivacional que nos enseña cómo hay que emprender para aprender. Vamos a ver, por favor. La lógica te llevará de la A a la B. Un espíritu emprendedor te llevará a todas partes. Ser emprendedor equivale a sentirse cómodo con los obstáculos y los desafíos, elegir un camino retador y, a pesar de tener todo en contra, no desistir hasta llegar a la meta. ¿Qué sería del mundo sin los emprendedores? En la época cavernícola, un emprendedor tuvo la valentía para vencer el miedo, experimentó y fue así como descubrió el fuego. Más adelante, otro hombre emprendedor, de apellido Colón, tuvo la visión de buscar nuevas rutas para el comercio a la India. No fue fácil convencer a sus reyes de la importancia del viaje, y más complejo aún, dejar atrás la idea de que la tierra era plana y partir a la aventura a bordo de 3 carabelas. Como resultado, el descubrimiento de América. Si avanzamos varios siglos, encontramos el ejemplo de otro emprendedor, quien tuvo la idea de darle movimiento al mundo, Henry Ford y su modelo T. En su tiempo, todos fueron tachados de locos. Hoy, son reconocidos por haber cambiado al mundo. Actualmente, ¿nos enseñan a desarrollar esta filosofía de vida emprendedora? Remontémonos un poco en la historia. El sistema educativo actual fue diseñado para un tiempo diferente, pensado durante la Ilustración y la Revolución Industrial. Es por eso que la educación tradicional busca desarrollar a las personas como en una fábrica, por medio de lotes de producción, en donde egresan los estudiantes y se les da un certificado de calidad que avala sus aptitudes para un determinado trabajo. Hoy, si queremos generar cambios profundos de cara al futuro de nuestra sociedad, resulta evidente la necesidad de un modelo educativo diferente. Somos un modelo educativo cuya metodología se transfiere a colegios de diversos países, en donde niños y jóvenes que cursan los niveles de primaria, secundaria y preparatoria participan en un completo programa de carácter práctico, que impulsa la